Agradecemos la presencia de todos y todas ustedes, representantes de los medios de información, porque sin duda es un día de mucho estruendo político. Los cambios en el gabinete, sin duda extraños, naturales pero extraños, diría yo, que a un día de que el secretario de Hacienda debiera comparecer o tenga que comparecer el secretario de Hacienda en turno a la Cámara de Diputados a presentar el paquete económico, presente su renuncia, es un asunto que habla de circunstancias que no están planeadas debidamente. Eso es una primera opinión. Después, encontrar que el relevo natural es un relevo natural, el de José Antonio Meade a llevarlo a la Secretaría de Hacienda, porque del gabinete y de los hombres vinculados al poder es el único que tiene el perfil para ello. Economista distinguido, influyente en los circuitos financieros internacionales, aceptado por los mercados, da calma a los mercados, que es una frase muy hecha para tomar decisiones de esta naturaleza, pues llevan a José Antonio Meade a un lugar muy importante, que es la conducción de la economía, y vamos a ver si eso no le representa afectación en su propósito de buscar la candidatura del PRI a la presidencia de la República. La llegada de Luis Miranda es la llegada de un amigo del presidente Peña, es del club de amigos del presidente Peña, es como Alfredo Castillo, pues, ¿sí? que llegó, que llegando lo apapachó el papá de sus amigos, el presidente Peña, y lo cobija. Ese es Luis Miranda. Luis Miranda no es más que un operador del poder en la fontanería, en los sótanos, de asuntos no claros, difíciles. Ese fue el papel de Luis Miranda por 4 años, y ese fue el papel de operador político de Luis Miranda en el Estado de México. Ahora llevarlo a la responsabilidad de Sedesol, de quien promueve el desarrollo social de México, quien combate a la pobreza o al hambre, como ellos establecieron su eslogan, eso se me hace que sigue hablando de un gobierno, el del presidente Peña, que nunca se ha comportado, ni creo que se comportará como estadistas. Son hombres del poder que ejercen el poder, pero que no tienen una responsabilidad ni una visión de Estado. Mi opinión sobre Luis Videgaray: un extraordinario economista, con visión de Estado, que se le acumularon un conjunto de situaciones de las cuales sí tiene claro que sí responsabilidad la conducción de la economía, pero tiene que ver más con las cuestiones que ocurren a nivel internacional. La mundialización de la economía, ¿sí? Hace que la situación económica de México no se resuelva, y que hace ver mal al conductor de la economía en México, como va a ser José Antonio Meade a partir del día de hoy. Es un asunto que fue resuelto así también como consecuencia del error histórico que no termina, que no para, este error no para, sigue creciendo y va a seguir creciendo, de la entrevista Peña-Trump. Sin duda, yo puedo especular, no tengo ninguna información sobre el hecho de que fue un autosacrificio, que Peña no se hubiera atrevido a removerlo, sino fue un autosacrificio el de decir: alguien tiene que irse y ese tiene que ser yo. Entonces, esa es una especulación ya que corre. Y la otra, ¿no? La de que Manlio Fabio no quiso entrar al gabinete, ¿sí? Yo tuve una llamada telefónica con alguien muy cercano a este ambiente, que me aseguró que sí estaba Manlio y que le estaban proponiendo la Sedesol, ¿sí? Manlio decidió no participar.
¿Cuál es la posición de nuestro grupo parlamentario? Bueno, tenemos que consensarla el día de mañana en nuestro grupo, pero de entrada les decimos que a nosotros nos preocupa que el gabinete del presidente Peña no esté integrado por estadistas, que sigan resolviendo, permite, que sigan resolviendo las cosas en el ámbito de sus afectos, de sus confianzas, y no de la capacidad, profesionalismo y capacidad que deben tener los que integran su gabinete. Me refiero específicamente a Luis Miranda, de José Antonio Meade ya di mi opinión, extraordinario economista, bien visto en los circuitos financieros internacionales. Llega alguien con la misma visión que Luis Videgaray, también que no se diga que llega alguien con una visión diferente, es la misma visión de estos, ¿sí? ¿Sí? Y entonces llegan con la misma, es la misma visión, es un servidor público honesto, me consta de su honestidad, ¿sí? De José Antonio Meade, y va a tener las limitaciones de una situación económica que difícilmente se va a resolver, ¿sí? El ajuste de alrededor de 300,000 millones de pesos, más o menos, va a impactar en la realidad económica de muchos o de todos, ¿sí? Y vamos a ver situaciones de estrechez económica muy, muy graves, más allá de quién sea el responsable de manejar la economía en México. Es nuestra posición, renuncia el encargado del SAT, no encontramos una explicación lógica, ojalá y no sea una represalia a Aristóteles, al que también veíamos como un gran servidor público por avanzar en las investigaciones contra políticos del sistema, sobre todo contra gobernadores. Entendemos el relevo de Aportela, ¿sí? Porque el nuevo secretario Meade tendrá que llegar con equipo, y parte del equipo sin duda es el subsecretario del ramo. Entonces es la opinión que tenemos, insisto, una preocupación de ver a un gobierno que no está integrado por estadistas, que está integrado por políticos que ejercen el poder de manera absoluta y que están ausentes, aislados de la realidad que los rodea, que no observan la opinión que tiene la gente sobre ellos, la sociedad mexicana, y que están tomando decisiones solamente para mantener un equilibrio entre esa clase política que se forma. Es lo que, no sé si quieres decir algo, Zoe, no sé si quieres decir algo, Jaguare, y después avanzamos con las preguntas, ¿no? Sí, bueno, respaldando, por supuesto, la misma postura de nuestro coordinador, vemos en este cambio más un asunto de coyuntura política que de rediseño del gobierno, y solamente una nota adicional yo haría. A mí me hubiera encantado que hoy el presidente hubiera enviado al Senado a su propuesta para la Secretaría de la Función Pública. El tema de la corrupción no se ha acabado porque se haya aprobado el Sistema Nacional Anticorrupción. El asunto sigue preocupando e indignando a los mexicanos, que nos distrajimos con Trump y con Juan Gabriel, pero la corrupción ahí siguió. Ese día siguió habiendo actos de corrupción. Esos días ha habido también nuevos escándalos que no paran. Sí creo que hay que insistir en que los 21 nombramientos que debe de enviar el Ejecutivo Federal no pueden detenerse a partir de estos errores. Que si el tema de la corrupción está como número uno en las preocupaciones de los ciudadanos, debería de ser también el número uno de las prioridades del gobierno. Desafortunadamente esto no fue así. Todos los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa son facultad del Ejecutivo enviarlos, y el secretario de la Función Pública. Ojalá la próxima noticia que tengamos del gabinete sea esa y no solamente las que tienen que ver con el error. Yo creo que ya ni siquiera le superaron al de diciembre, porque ese tenía el adjetivo de ubicarlo en un momento. Este pasó del error de diciembre al el error. Creo que va a costar mucho trabajo que alguien cometa uno de esa misma magnitud. Bueno, preocupa enormemente que las cosas se sigan deteriorando, y creo que no hay que caer en la idea, sería equivocado pensar que estos cambios van a mejorar la percepción de deterioro que hay en el desempeño, no del gabinete, sino de la presidencia de la República. El titular
del Poder Ejecutivo. Comparto los comentarios tanto sobre Luis Videgaray como de José Antonio Meade. Me parece que mandarán esta señal de consistencia a los mercados. Sin embargo, yo creo que no hay que perder de vista dos cosas que el presidente sigue representando en estas decisiones. Al poner a Luis Miranda, ya se ha dicho, pone a un amigo, a un colega, a alguien de sus confianzas, pero a alguien que pues lo que vaya es hacer operación política. Yo no encuentro ningún tipo de fundamento para poner a Luis Miranda, a una persona que fue cercana como secretario general de gobierno cuando Peña Nieto era gobernador, que ahora era quien se encargaba, digamos, del trabajo de las relaciones políticas sociales sensibles por la confianza que tiene Peña Nieto de él, pero que no tiene pues ningún reconocimiento, me parece válido, para llegar a una dependencia pues que sigue teniendo un peso electoral importante, o digamos que se sigue percibiendo como una secretaría que tiene una incidencia electoral importante. Y creo que esto es especialmente delicado, porque frente al contexto de crisis, pues de ese tamaño es la respuesta de Peña Nieto. En vez de enfrentar un problema estructural con decisiones que busquen refrescar o que busquen mandar señales de que lo prioritario es el Estado mexicano, pues vuelve a caer en la pequeñez de tener por encima de la visión de Estado, la visión electoral o la visión de política electoral. Ese es digamos, lo que yo entiendo este nombramiento. Y perdón, yo creo que no hay que confundirse con el tema de que Luis Videgaray salga y que esto omita, por lo pronto, de parte del Senado de la República, una exigencia en la rendición de cuentas que tiene la canciller en todo esto. Si la canciller no supo de esa decisión, me parece que está obligada a renunciar. Me parece que ella, por una condición propia, pues digamos, de dignidad en un error tan grave en términos históricos, debería renunciar. Si ella decide quedarse, implícitamente es la responsable de ese error. Me parece que caer en los dimes y diretes mediáticos que dejan claro que es un tema de pleitos internos, nuevamente es que el presidente deje la impresión de que le importa más los corrillos, los pleitos a la luz de sucesiones presidenciales, que en este momento me parece que pierden todo contexto. Entonces, en este momento quien se queda como la responsable del error de haber traído a Donald Trump es la canciller. Me parece que en ese contexto hay que ubicar su responsabilidad en la decisión. Muy bien. Si hubiera preguntas, con mucho gusto las respondo. Comenzaríamos con Víctor María. Senador, dos preguntas. Secretario, el presidente Peña se equivocó de secretario de Desarrollo Social, y si su bancada le da un marcaje personal a Luis Miranda para que no desvíe la atención prioritaria de combatir la pobreza por la misión electoral. A ver, Luis Miranda es un operador electoral y su llegada a la Sedesol es encargar la operación electoral desde la Secretaría de Desarrollo Social. Ese es el asunto como lo planteó Ríos Peter, ¿sí? Los antecedentes de Luis Miranda son esos. Los 4 años que estuvo en gobernación fue el manejo de todo lo oculto, de todo lo que no se sabe, ¿sí? Ese era el manejo de Luis Miranda, era el contrapeso inclusive de Peña en la Secretaría de Gobernación frente a Osorio, porque nunca fui Luis Miranda del equipo de Osorio. Entonces, en este momento, repito, por eso, ¿dónde están los estadistas? Otra vez, ¿dónde está el papel de un gobierno que asume y resuelve un momento complicado? ¿Sí? Siguen con una visión de aislamiento, tal parece que no pasa nada. Yo, por lo visto, puedo pensar que las carcajadas sonoras y las risas en Los Pinos continúan sin darse cuenta de la situación del país, ¿sí? Entonces, es lo que nos preocupa. Claro que estaremos pendientes del desarrollo de actividades desde la Secretaría de Desarrollo Social, pero son unos cínicos, lo niegan. Lo han hecho, lo hicieron para la elección de junio de este año y lo hicieron para la anterior. Lo hizo Rosario Robles en su momento, ¿sí? Pasó, ocurrió, pero ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Que la información que se tiene luego es muy limitada para poder acreditar todo esto. Entonces, esa es nuestra opinión sobre Luis Miranda y desde luego, para nosotros debiera haber sido una decisión muy amplia de reorientar la administración pública federal
y comparto la posición del senador Robledo de que, bueno, yo creo que inclusive los cambios no han terminado. Esa es otra cosa. Esta fue la primera entrega. Falta la segunda entrega, que tiene que ver con otras áreas, ¿sí? Vamos a ver si ahí está el tema de la Secretaría de la Función Pública. Vamos a ver, que ya es un asunto que debe pasar por el Senado, y ahí esperamos que sea una posición de estadistas del Senado. Yo llamo también a los senadores a que tengamos una posición de estadistas y no de compensaciones. Claro. Que el PAN salga diciendo, ese me toca a mí, ¿sí? Y que viene el fiscal anticorrupción, te dejamos función pública, pero damos anticorrupción. ¿Ocurre o no ocurre? Ocurre. Ha ocurrido. Y tenemos inclusive noticias de comentarios y opiniones en ese sentido. Entonces, claro, por eso el llamado, la posición es, de verdad, estadistas. Es lo que necesitamos ya gobernando por los siguientes 2 años. Es nada más, y en esa misma línea de lo que ha mencionado el senador Barbosa, de cómo comportarse como estadistas, cómo dejar de ser tan amigo de los amigos y empezar a pensar más en el país y en el Estado mexicano, solo para soltar nombres. Hay expertos mexicanos en organismos internacionales que entienden perfectamente bien el tema del desarrollo social, del desarrollo sostenible, que se han desarrollado de manera extraordinaria, pero esos nunca están en las listas del presidente. ¿Por qué no está Alicia Bárcenas? ¿Por qué no alguien como Santiago Levy, como Mario Luis Fuentes? Gente que ha demostrado que su interés y su expertise es ese. El asunto es, si no los llamaron, pues se demuestra el tamaño de las decisiones. ¿Otra preguntita? Pero quiero verte, por favor. Eso, así. Senador, yo quiero preguntarle, estos cambios en el gabinete quedan cortos, evidentemente usted ya no lo ha dicho que podría venir una segunda ronda de cambios, ahí podríamos ver al secretario de Gobernación y a qué otros secretarios podrían estar en esta segunda etapa. Y también preguntarle, estos cambios se derivan de la mala decisión del miércoles negro, donde pues, el candidato republicano Donald Trump visita nuestro país, que mucho se ha hablado de que el encargado de orquestar toda esta visita fue precisamente Luis Videgaray. Sí, mira, a ver, todos sabíamos que la persona más cercana al presidente Peña era Luis Videgaray. Eso no hay duda para propios y para extraños, ¿sí? La persona más influyente en el ejercicio del poder en México después del presidente de la República era Luis Videgaray. Sin duda que el secretario de Gobernación ejerce un poder muy especial, casi el manejo institucional de México. Está en manos de Gobernación, es el que mantiene las relaciones con estados, con segmentos sociales, desarrolla inteligencia política, es alguien que tiene relación con partidos políticos, que domina el Congreso, inclusive recuerden cómo el apagón analógico y la propuesta que presentó el entonces presidente Gil no fue consultada con ningún grupo parlamentario ni con ningún coordinador, incluyendo al propio Emilio Gamboa, sino se acordó por el presidente entonces Gil y Miguel Ángel Osorio Chong, por ejemplo, ¿sí? Entonces, de lo que estamos hablando sí son de ajustes cortos, pero ajustes cortos que no reorientan nada, que se ponen en manos de gente como Luis Miranda, un tema tan importante para un país de más de 60 millones de pobres, el manejo de la pobreza en manos de un operador electoral, ¿sí? Podrán venir otros, se habla inclusive de otros, hoy ya se está hablando de otros, ustedes saben mucho más de rumores que nosotros nos informamos cuando los leemos o cuando los escuchamos, ¿sí? Entonces vendrán cambios, dicen que en la Procuraduría, yo digo que Arely está desempeñando un papel correcto, ¿sí? Vendrán cambios que de verdad ojalá y tengan que ver no con ajustes internos, sino con un rediseño del funcionamiento de la Administración Pública Federal, de la Procuración de Justicia, que podamos de verdad ver
que en este periodo de ordinario de sesiones se desahoguen los nombramientos de todas las leyes relacionadas del Sistema Nacional Anticorrupción, el tema del fiscal anticorrupción, que sean asuntos de Estado. Lo vamos a denunciar, ¿eh? Nosotros nunca hemos participado de componendas de cuál, y a nosotros qué, ¿no? Como los chistecitos, ¿y a mí qué? Como dicen los señores en los pueblos, ¿verdad? Cuando están repartiendo la nómina que está sobre el escritorio, dicen, ¿y a mí qué? No. Que sean visiones de Estado. Ahí están 3 nombres que acaba de decir el senador Robledo, por ejemplo, ¿verdad? Sí, hay muchos. Como muchos otros, que sí hay mexicanos que puedan desempeñar esta función. Es lo que te puedo decir. Y sobre estos cambios se deben a... Sí, bueno, lo orillaron. A ver, el secretario de Hacienda había dicho que él se quedaba, que no iba a haber movimientos en Hacienda. Él lo había dicho, ¿eh? Eso también lo conocemos. Y cuando él lo decía era porque así iba a ocurrir, ¿sí? Esto del cambio de la renuncia de Videgaray tiene que ver, está enlazado con los hechos del escándalo de la entrevista Peña-Trump. Sin duda que sí. Y asume una posición inclusive de dignidad, ¿eh? Porque si él no hubiera querido, en la relación que tiene con Peña, no hubiera pasado nada. Se hubiera quedado. Creo que actuó con esa debida dignidad. Lo que a mí no encuentro la explicación es porque un día antes de que presente a la Cámara de Diputados a presentar el paquete económico. Pero claro que está enlazado y creo que van a seguir pasando cosas. Porque el error, como se ha dado a llamar ya, el error histórico, el error, ¿sí? Es un asunto que no va a parar. No va a parar. Vean ustedes el endurecimiento del discurso de Trump. Ahora ya habló de cuando le preguntan que cómo haría para que una nación soberana asumiera decisión y dice, cuando rejuvenezca al ejército mexicano, presentaremos un estado de guerra contra México y a ver qué dice México. ¿Sí? Fíjense nada más a dónde está llevando. Y fíjense, y hay que verlo como una... Beto, o te callas o te sales. Y entonces, ¿a qué está llevando el nivel? Le está hablando al sector más conservador de la sociedad americana. A él está hablando, ¿sí? A ellos se está dirigiendo, le está funcionando. Porque tal parece que la candidata demócrata ni recorre el país, ni da conferencias de prensa, ni lleva prensa en su avión cuando lleva a algún lugar, ¿me explico? No se le dé fuerza, se le está viendo ya como Al Gore y él está creciendo en la opinión de la sociedad americana, del electorado americano con esta estrategia. Les está funcionando. Entonces el discurso va a ir creciendo y entonces el papel frente a este endurecimiento de discurso, lo voy a decir a título personal, porque no sea que estos 2 senadores se paren y se vayan y me dejen aquí. Yo quisiera apoyar al presidente Peña cuando asumiera una posición de dignidad. Que los mexicanos apoyáramos al presidente Peña si él asume una posición de dignidad, porque, insisto, va a seguir recrudeciéndose el tema, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a quedarnos, ahora sí, ya lo trajimos porque ¿qué tal si era presidente? Ya lo trajimos porque para defender el TLC, ya lo trajimos para que tenga un comportamiento distinto. Por favor, ¿sí? Tenemos que tener una posición de dignidad. Y este asunto va a ir creciendo en el sentir de los mexicanos y en algún momento el gabinete, el presidente Peña, tendrán que reconocer. Mala declaración la de mí de entrada en las 8 columnas de un periódico muy importante, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Pero qué dice las 8 columnas? ¿Cómo? Que yo leí, exactamente. Cuando yo la leí en la mañana y después supe que iba a ser secretario, dije, ¡ay, canijo! Sí, en falso. Entonces, todo esto, ¿no? Y desde luego nosotros estaremos pendientes de dar opiniones y posiciones perfectamente claras. Senador, entonces el presidente Peña de alguna manera queda como mentiroso porque en la entrevista que le dio a Carlos Marín decía que él tomó la decisión y que no fue Videgaray. Se menciona entonces ya no queda claro quién fue. Bueno, y le quisiera preguntar también en qué condición queda la canciller, si ella va a tener que
acudir a comparecer o ya no le tienen confianza, y Luis Miranda también, él tendrá que comparecer a unos días de que tomó el cargo. Sí. Bueno, el presidente Peña no puede continuar incrementando la debilidad diciendo que esto ocurrió porque lo asesoraron mal. No puede ser así. Tiene que asumir la responsabilidad como jefe de Estado. No pudo haber dado respuesta a la pregunta de Marín en otro sentido, en otra forma. Pero quedó claro perfectamente de que fue Luis Videgaray quien concibió ese hecho de política exterior, quien lo entendió, quien lo consideró positivo, ¿sí? Así es que ahí está la prueba de que sí era Luis Videgaray quien había sido el asesor y operador de este asunto, ¿sí? ¿Cómo queda la canciller? Bueno, pues queda, así como lo dijo el senador Ruiz Peter, en una evidencia política enorme, enorme. Dicen, alguien me dijo que el tío está muy enojado. ¿Quién es el tío Carlos Salinas? Qué poca. Ese no tiene dignidad ni tiene vergüenza. Que se enoje. Está muy enojado porque evidenciaron a la sobrina. Que no se consolide ese rumor, porque sería muy grave que Salinas, el chupacabras Salinas, ¿verdad? Viéramos que tuviera tanta influencia en el ejercicio del poder público en este momento. Entonces, Claudia Ruiz Massieu va a tener que asumir una posición muy complicada a partir de la renuncia de Luis Videgaray. No puede quedar así. Y lo segundo, bueno, pues sí tendrá que comparecer Luis Miranda de un tema que no conoce. Él sabe de acuerdos y de componendas, pero ¿qué sabe de política social? ¿Sí? Repito, es un operador electoral del PRI quien llega a la Sede Sol. ¿Para qué fines? Estado de México y 2018. Para eso llega Luis Miranda. Ahora, yo espero que la dignidad de Luis Videgaray no se termine cuando se aceptara la candidatura del PRI a la gubernatura del Edomex. Que el plan de vida que le hayan formado era hacerlo candidato del PRI. Yo espero, no porque yo me meta a opinar sobre los candidatos del PRI. Yo creo en la dignidad de Luis Videgaray y lo veo de verdad como un estadista. Tiene visión de país, visión de Estado. Creo que del equipo del presidente Peña es el que más sobresalía con esa visión y con esa altura. Lo digo porque lo traté, Por cierto, lo iba yo a ver hoy. Ya no. A las 11 de la mañana yo tenía cita con él. Tiene visión de Estado, es nombre de Estado, pero eso a pesar de que supuestamente tiene la idea de traer otros, a pesar de que fue criticado. Sí, se equivocó, rotundamente se equivocó. Son de esas cosas que a veces pasan y no se alcanza a entender. Yo me pregunto cómo no el presidente Peña tiene más de un internacionalista, que lo hay en México, ¿sí? Diplomáticos de carrera que ya no lo son, con las que puede hablar para calcular cada cosa. Entonces, sí le atribuyo desde mi visión, opinión, esas características a Luis Videgaray, pero que cometió un error. Pero lo que yo observo es lo que he observado desde hace 4 años, que yo llegué a observar cómo se ejerce el poder, porque yo soy un provinciano impostado en la política, de verdad, y me gusta, no me seduce el poder, de verdad que no me seduce, pero sí lo observo, sí lo analizo, ¿sí? Con quien ustedes con los platico, les he platicado cosas de que he vivido, y nunca vi a un equipo de expertos, de gente que elabore cosas que rodea al presidente para resolverlas. Armando. Sí, a ver, yo creo que es importante, independientemente de todo el color que se le ha querido dar a la peor decisión de la que yo tenga memoria, el error de la semana pasada, el miércoles negro, pues ya hay una decisión que se ha tomado y me parece que hay que
enfocarnos en este momento, especialmente en el Senado de la República, hacia quienes se quedan. Y yo vuelvo a insistir, se queda la canciller. Y la canciller, independientemente de si tomó ella o no la decisión, ella al quedarse como secretaria de Relaciones Exteriores, no solamente convalida esa decisión, sino que al no renunciar y al dejar correr toda esa, digamos, esa gama de decisiones, etcétera, lo que reconoce es que ella no está al mando de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y si lo que se quiere es hacer que un error deje de serlo y no seguir patinando en ello, entonces tenemos que enfocar con mucha claridad, exigir cuál va a ser la posición de la canciller. Ella por dignidad debió haber renunciado. Si no lo hizo por dignidad, entonces deberemos exigir su renuncia. Porque si queremos reconvertir esa decisión y se quiere salir de seguir patinando de ese error, pues lo que tenemos es que empezar a tomar decisiones que con toda dignidad le manden una señal, primero a los Estados, a Donald Trump, a los Estados Unidos, al Concierto de las Naciones, de que México pues no acepta el trato que este personaje y su discurso le están dando. Otra pregunta. Si la instrumentación de la visita fue desastrosa, pues la instrumentación de la conferencia de prensa de Donald Trump Pues todo. se dio la palabra a los medios norteamericanos y a la prensa mexicana la dejó nada más viendo y viendo. Yo no veo una crítica a comunicación social de la presidencia de la República del gobierno federal, que además se ha equivocado en otras muchas cosas. Anuncios fallidos que duran media hora. Con la imagen del presidente. Con la imagen del presidente mal manejada. ¿Qué papel juega ahí comunicación social? ¿No deben haber cambios también ahí y Bueno. asumir la culpa de este grave? Eduardo Sánchez es el segundo responsable de comunicación social de la Presidencia de la República y sin duda no le ha ido bien. Pero a ver, sí es cierto, toda la visita fue un desastre, desde que llega al aeropuerto de la Ciudad de México, desde que es trasladado en un helicóptero de la Fuerza Armada, del Ejército, ¿sí? Desde que le dan trato de jefe de Estado, desde que sale a la prensa el presidente de la República con un candidato que es un ciudadano, eso no debió haber ocurrido, y desde la dominación que el equipo de Trump hace del desarrollo de la conferencia. No tiene traductor el presidente Peña, ¿me explico? Que lo pueda auxiliar en las preguntas en inglés y en las respuestas en inglés. Pues sí le sabe al English, pero también medio que le falla, ¿no? ¿Verdad? What? Y entonces, ¿cómo se llama? Este asunto falló en todos los sentidos. Tal parece que había un nerviosismo novato. Un nerviosismo novato. Oye, pues la Presidencia de la República y su equipo de comunicación es un equipo muy profesional. Controlan de manera absoluta todo. Se propíe, pues, ningún país lo tiene. ¿Sí? Las imágenes únicas que salen desde la Presidencia de la República y que se difunden a los medios. ¿Sí? Bueno, ya vieron. Entonces sí hubo un conjunto de errores y comunicación social queda mal, sin duda que queda mal, por no haber previsto todos esos hechos. Bueno, yo quisiera ver que hubiera venido, que el PAN hubiera traído a Donald Trump y ¿cómo se llama? Y que ustedes hubieran dejado que las preguntas fueran en inglés. Mayen se hubiera desvestido, por lo menos. El gallo se hubiera quitado la barba en ese momento. Sí, sí. Se fue el Víctor, ¿verdad? Entonces tiene que ir Lalo Sánchez. Yo digo que tiene que haber una revisión completa de todo lo que rodeó al error. ¿Verdad que sí? Sí. Una revisión completa de todo lo que rodeó al error. Claro que sí. Cancillería, comunicación social, logística. ¿De verdad de qué se trató? No dábamos crédito a ver todo lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Y no damos crédito a seguir viendo todo lo que se sigue diciendo. Hoy dice Trump que hubo este error de que Peña se metió en el tema del muro. Y, o sea, él sigue cuestionando, metiéndose en los asuntos de México, Hillary igual, dice que... Bueno, ese es el primer error de haber invitado a dos candidatos y haber intentado, porque esa es una idea mía, de que la sugerencia de Videgaray también estuvo en el sentido del momento político para instalar una supremacía de Peña sobre los dos candidatos a la presidencia por Estados Unidos.
él y ella. Vieron que podía ocurrir ese hecho, de meter a Peña hasta arriba en la relación y cómo se vería en México y desde fuera de México que hubieran venido acá a nuestro país. Y ellos pensaron que los equipos de estos dos señores, Trump y Hillary, son equipos novatos. No, ¿cómo van a ser novatos? De verdad que pensaron que iban a pasar cosas y no ocurrieron. Y luego la anfitrionía mexicana, bueno, esa anfitrionía mexicana tiene que ver mucho con el papel que juegas, ¿no? Jefe de Estado, el papel y tu comportamiento y la elocuencia de cómo debiste haberte comportado, porque hay ya un artículo sobre eso. La elocuencia, ¿sí?, es la elocuencia de un jefe de Estado. Pude haberse ido Trump, no regañado, porque eso puede ser mal visto, pero con posiciones muy firmes de México, nada más. Y de ese hecho hay que pasar al otro, y hay que pasar no a seguir analizando esto mismo, sino qué tiene que ocurrir. Por eso yo sí quiero apoyar a Peña cuando salga con firmeza, tomando las posiciones que en nombre de México debe tomar. Pero dice que no hay que actuar con estridencia. Bueno, eso es, por eso te digo que siguen cometiendo errores. Sí, de veras. Oye, es que saliera el presidente Peña hoy diciendo, México como nación y como Estado rechaza el muro y se opondrá a la construcción del muro. México como nación y como Estado se opondrá e impedirá la incautación de remesas. México como nación y Estado estará en contra e impedirá la deportación masiva de mexicanos y latinos. México como nación y Estado recrimina las ofensas, el trato xenofóbico, racista, esas 4 cosas. Por eso, yo cuando digo quiero apoyar al presidente Peña es que quiero verlo firme. El Beto y yo nos vamos. Pero siguen el debate con Trump, ¿no? Bueno. Siguen el debate con Trump. Yo creo que valdría más reconocer o asumir de alguna manera el error y ya darle la vuelta. Sí, pero a ver, si Trump sigue siendo el candidato que cada vez se ve más presidente, porque cuidado, cuidado, yo no veo no quiero que gane, pero tampoco mi candidata es Hillary. Por cierto, yo no creo que Hillary sea buena, es igualita a Trump. Entonces, sí, es de americana. Los marxistas somos así, entonces ¿qué te rajas? Pero entonces, para que no Nuestro quede gallo era esto nada Bernie. más en una descalificación del nuevo... ¿Dónde vas, Angélica, que del voy nuevo terminado? gabinete, usted acaba de tocar un tema muy importante y es la pregunta de los tres. ¿Cuál sería la posición en este caso del grupo parlamentario de ustedes como senadores, de tomar una actitud de estadistas, como dice, y dejar de estar recibiendo compensaciones, tú comisionado, tú tribunal, porque también las compensaciones sabemos, si lo quieren negar adelante, que también son económicas, pero ¿qué posición va a tomar el Senado? ¿A qué se compromete? Porque no puede quedar nada más como descalificación. A ver, yo creo que, primero te lo voy a aclarar con mucho respeto. Sí, adelante. Aquí en donde estoy, nadie nunca me ha ofrecido dinero, ni hubiera yo aceptado, ni me han venido a plantear negocios, ni he pedido nada al poder, nadie, ni nadie ha pedido compensaciones desde el grupo parlamentario. Bueno, no sé los otros grupos, ¿de acuerdo? Por la idea que tienen, porque yo también sé que luego hay grupos que se atreven a seducir a los periodistas, y luego puedo saber también quiénes pueden hacer eso, ¿de acuerdo? Y luego yo te quiero decir que los estadistas, los servidores públicos tenemos que ser estadistas, ¿sí?, para ser digno al Senado. Por eso presentamos un punto de acuerdo para que la Junta de Coordinación Política envíe al Pleno del Senado mañana una posición que sea la posición oficial del Senado y la posición institucional. Sí, no, vaya, yo creo que hay evidencia en estos 4 años de cuáles son los grupos parlamentarios que han negociado o que han visto en compensaciones de nombramientos y lo han convertido en una forma de conducirse. No ha sido así en el PRD. Ahí están nuestros posicionamientos con los ministros de la Suprema Corte, ahí están nuestros posicionamientos con una serie muy grande de nombramientos en los cuales hemos optado por actuar con responsabilidad, y eso es no aceptar cuotas y este tipo de cosas, y tampoco podemos aceptar que se hable de compensaciones económicas, ni mucho menos.
Creo que hoy tenemos en la puerta una serie enorme de nombramientos. Solo del Sistema Nacional Anticorrupción son cerca de 40, los 21 que tiene que hacer el presidente, pero también hay como 19 que nos corresponden a nosotros y otros a la Cámara de Diputados. Está el Tribunal Electoral, son 7 personas que dos de ellas van a calificar 2 elecciones presidenciales, y nosotros estamos actuando a partir de criterios como la experiencia que deben de tener en materia electoral, sobre todo porque tienen todavía que resolver temas de este año y van a calificar la elección presidencial, y la imparcialidad que hayan demostrado en sus sentencias y en sus opiniones. Ojalá todos los grupos parlamentarios estén pensando exactamente igual. Lo mismo con el fiscal anticorrupción, lo mismo con el fiscal general y el secretario de la Función Pública. Creo que en eso no ha habido nunca una posición distinta por parte del grupo parlamentario. Siempre hemos seguido esa línea y creo que así seguirá hasta que acabe Cierra, por favor. Sí, yo quiero cerrar diciendo en este momento que hay una condición crítica del país. Me parece que hay que asumir una verdadera visión de Estado, y cuando se plantea si es que el presidente de la República y todo lo que él pueda definir de aquí en adelante tiene esa visión, tiene una visión de rescatar la dignidad del país, de reconstruir, no pensar electoreramente, no pensar en ver cómo acomoda a sus cuates, todo eso, pues me parece que requiere el apoyo de todas las fuerzas políticas. Y hay una propuesta que presentamos ayer, el grupo parlamentario del PRD, está en el Senado. Buscamos regresarle dignidad a la presencia de México en la relación bilateral, en la relación del pueblo de las naciones. Es una iniciativa que lo que busca es eso, dejar con toda claridad que independientemente de cuál sea el resultado electoral, México aporta a esa relación y aporta mucho. México trae a la mesa no solamente una buena relación económica, no solamente una buena relación comercial, sino que trae estabilidad a la región, al hemisferio. Y eso es lo que hay que poner en este momento. Yo creo que caer en este momento en la parte de la política tradicional, yo les digo con toda sinceridad, ya no vale. Una última pregunta de la niña. Muy rápido. Mañana se entrega el paquete económico. Respecto a lo que le toca al Senado, ¿qué le preocupa a su bancada? El economista, por favor, que es de la misma línea del que se va y del que llega. A ver, aquí hay una... Bueno, es que los que sí estudiamos saben algunas cosas de economía. No, a ver, yo creo que hay una cuestión muy preocupante del paquete fiscal. A lo largo de los últimos años, especialmente a partir de la reforma hacendaria, una de las líneas torales de la solicitud de deuda pública era que ésta se habría de solicitar con la visión de incrementar la inversión productiva. Esto no ha ocurrido. De hecho, los indicadores en materia de inversión productiva tienen los peores niveles en la historia reciente. Estamos hablando de los peores niveles a nivel de décadas. ¿Por qué es importante la inversión productiva? Cuando tú te endeudas, pues obviamente, y muchas veces en nuestra casa ocurre, pides dinero prestado porque vas a poder incrementar posteriormente tus capacidades de repago. Esto no ha ocurrido, no ha habido inversión productiva en estos últimos 3 años, y esto ya significa para los mercados un foco, por lo pronto, ámbar, ¿no? Tenemos un 45% de nivel de déficit, y esta es la parte crucial. Si los recortes en el gasto público, que pueden ser de alrededor del 1.5% del Producto Interno Bruto, siguen en la parte de inversión productiva, porque es mucho más fácil recortar ahí, porque no hay tantos resortes, no hay tanta complejidad social. Entonces, la calificación del país por la posibilidad de pagar este nivel de déficit de endeudamiento se va a poner en una condición crítica. Yo creo que ese es uno de los puntos nodales que tendríamos que revisar de lo que se presenta. Gracias, chicos.